Hola, hola, ¿cómo estás? Soy tu amiga Cristina Gutiérrez y tu amigo. Ricardo Zárate, Y nos Dios vamos, bendiga. perdón. No, sigue, sigue, sigue. Y nos vamos a ir rápido al tema, a lo que nos compete, que es la sesión 6. Y en esta sesión se van a ir todos sentados como condoritos. Así que si no están sentados, yo los invito a que se sienten porque eso está bomba. Bomba. Para bailar esto es una bomba. Ricardo, Ok, ¿estás bien sentado? sí, Venga, vamos a empezar. Ustedes saben, ya nosotros vimos lo que es lo que es la biblioteca de Alejandría, que de ahí sale la Septuaginta, que es la traducción de la Torah hebrea al griego, ¿sí? Pero que es tu Antiguo Testamento, pero para que tu Antiguo Testamento quedara como Antiguo Testamento, pasaron 400 años aproximadamente para que tuvieras esa traducción exacta. Ajá. O sea, que desde que se tradujo la Septuaginta hasta que tú tengas tu Biblia como Antiguo Testamento, fue una serie de modificaciones y traducciones que se le hizo a la Septuaginta durante 400 años. Y ahora entramos al Nuevo Testamento. Para la formación del Nuevo Testamento, tú tienes en tu Nuevo Testamento, ya te la sabes, porque fuiste a la escuela dominical. Quiero pensar que también vas a las iglesias y tomas nota. Y sabemos que es como es. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda, los tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, después epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento. ¡Wow! 66 son los libros que yo puedo. Sí. Bueno, pues tu Nuevo Testamento, que ya viene siendo la religión de Jesús, porque aquí es donde Jesús se separa del judaísmo y nace el cristianismo. Cristianismo, catolicismo y todas las iglesias nacen a partir, como se puede decir, del divorcio, de la separación de Jesús con el judaísmo. Ese es nuestro Nuevo Testamento, ¿sale? Pero el Nuevo Testamento, que son los libros que ya te mencioné, también hay unos que se llaman apócrifos. Y apócrifo quiere decir ocultos. Es decir, Jesús muere en la cruz, resucita y todo lo que nos han enseñado a los católicos en el catolicismo, a los cristianos en las escuelas dominicales. Entonces resucita, pero no nada más. Pero ¿qué pasa? Que habla María, habla incluso Aristeas, hablan todos, Magdalena, hablan todos, escriben, se puede decir que todos redactan. Y hay unos que ciertas iglesias determinaron, también ya vimos aquí en nuestros videos pasados el concilio de Nicea. En ese concilio del año 300, con Constantino, se determinó qué libros sí y qué libros no. Y es una cosa que con el paso de los años han seguido cambiando, hasta que hoy tú tienes un Nuevo Testamento con los libros que alguien determinó que esto sí, y así sí, y así. Entonces, hay unos libros que se llaman apócrifos, que quiere decir ocultos. Pero, señoras y señores, esta es la parte donde mi esposo se va a ir como condorito sentado para atrás. Hay registros de que los discípulos de Jesús no sabían leer y no sabían escribir. ok. ¿Por qué? Recordemos que en la época de Jesús no había imprenta, no había escuelas, no había papel, no había libros. ¿Cómo le enseñas a leer y a escribir a alguien sin escuela, sin maestros? No sabían, los discípulos de Jesús no sabían leer, algunos, ni tampoco escribir. Y vamos a suponer que sí sabían leer y escribir otros, porque hay algunos le van a decir, es que Lucas era médico, y si era médico, era culto. Vámonos por ahí. ¿En dónde escribió? O sea, si sabía leer y escribir, ¿en dónde escribió? En esa época no había libretas, no había libros. ¿Dónde escribió? Si escribió, ¿dónde escribió?
Te pregunto, Ricardo. Estaban los papiros, los escribas iban escribiendo lo que iban dictándole. ¿Y dónde consigues un papiro? Eso sí es muy buena pregunta. Si no hay papelerías, no había el Tony, no había... ¿Dónde consigues un papiro? Ajá. Y vimos en la sesión pasada que el Cyperus papyrus, que es una planta, estaba en Egipto. Ellos no estaban en Egipto, estaban en Jerusalén, estaban en Israel. ¿Cómo consiguen una planta para hacer papiros? Ok, sí había papiros y había otros materiales que ahorita no me acuerdo, pero aparte del papiro había otros materiales. Sí, tu espalda, porque es muy padre escribir en la espalda de alguien, supongo yo. Pues no la había. Entonces, científicamente hablando, Nada más había papiro. en estas épocas sí. Ok. Entonces, científicamente hablando, si escribieron toda esta gente, si toda esta gente escribió, pues ¿cómo escribió si no había hojas? Es como si yo estoy en un cuarto y no tengo hoja y papel, ¿dónde escribo? Si no tengo hoja y papel, aunque sepa leer y escribir. Ok. Viendo esto, ahora otra cosa. Si yo parto con Jesús mañana, un ejemplo, yo si muero, por ejemplo, si parto, un mal ejemplo, pero bueno. Si yo parto un sábado con el Señor, yo no puedo escribir un martes, un miércoles. ¿Por qué? ¿Por qué, Ricardo? Porque ya no es tu tiempo, ¿no? Pues ya fuiste. Porque ya no estoy en esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos decir que Mateo, que Marcos y que Lucas y que Juan y todos los que ya te sabes escribieron los evangelios si los papiros que fueron encontrados científicamente hablando cuando ellos ya estaban muertos? Así es, pues son copias, no son los originales, ¿no? Pero no, yo te pregunto, o sea, porque por ejemplo... Sí, son copias, no son nunca vamos a encontrar los originales porque pues obviamente ya se perdieron. Solamente son copias. Si tú lo quieres ver así, está bien. Pero por ejemplo, Marcos muere en el año 68 después de Cristo. Ok, en Alejandría dice. En Alejandría, Egipto. Ok. Por ahí, pues si estaba en Alejandría y en Egipto, probablemente Marcos sí escribió algo, porque ahí estaba el Cyperus papyrus, que es la planta de los papiros. Pero si Marcos muere, esto más bien se basa en la Biblia, o sea, en hechos bíblicos, información bíblica. Si Marcos muere en el 68 después de Cristo, ajá, Ok. ¿cómo escribió en el 73? En el 73. Ajá. Ah, ok. Entonces tú me estás a mí diciendo algo que tampoco me parece lógico, porque me estás diciendo es que fueron las copias. Pero ¿cómo se va a hacer una copia de alguien que escribió a alguien que ya murió? Sí, interesante. Teníamos que ver ahí. Ese 73, ¿de dónde salió? O sea, así que las matemáticas es parte de una ciencia, y aquí nos tendrían que explicar nuestros pastores que hablan, que predican el evangelio, Okay. el apresto del evangelio del amor y la paz, ¿sí? ¿Cómo lo resucitaron? Porque ese es otro milagro. O sea, nadie ha hablado de los milagros de la resurrección de los discípulos. Quiere decir que alguien escribió en nombre de Marcos, ¿no? Pero pues dice Marcos, no dice el alguien de Marcos. Ajá, claro. Entonces es como si yo escribo una carta y pongo atentamente Blanca Cristina y firmo como Blanca Cristina. Pero 10 años después de que yo me morí. Ok, interesante, interesante. ¿Qué onda? Aquí quién resucitó a Marcos, o sea, que alguien me explique quién lo resucitó y hizo que escribiera esto. Ahora, otra, Lucas científicamente, bueno, no científicamente, bíblicamente hablando, muere a los 84 en el año 84 después de Cristo. Pero según su evangelio, fue escrito en el 90 después de Cristo. O sea, lo resucitaron, escribió y luego se murió, o cómo estuvo la cosa.
Más bien es la tradición que dice que Lucas murió en el 84, ¿no? Porque, Pero su evangelio fue escrito, no encontrado ni traducido, escrito en el 90. ok, O sea, le agarraron la manita, lo escribieron y luego lo guardaron. ¿O cómo estuvo la cosa? ya, ok, perfecto. No, no es perfecto, dime, piensa. Pues alguien escribió en su nombre, es sencillo. Pero entonces, ¿por qué no dice, por qué los pastores no dicen, o por qué en la Biblia no dice escrito por, o traducido por, o interpretado por? Ándale, debería de decirlo, Si pero dice pues no. Lucas, por Lucas. Pero Lucas murió 10 años antes de que escribieran Lucas. A ver cómo Ok. está esto. Y Mateo también, por lo que veo. Mateo murió en el año 74 después de Cristo. Y su evangelio fue escrito, no encontrado, no traducido, no publicado, no copiado, escrito Ok, en el 90 después de Cristo. Entonces, ¿cómo? ¿También resucitó, escribió y luego se fue? ok, interesante. Entonces todos escribieron en el nombre de ellos, No, ¿no? no, nadie. A ver, nada más piensa, Ricardo. Si tú escribes en mi nombre, la gente va a decir el testamento de Cristina Ujú, hecho por Ricardo. Tiene lógica. Pero aquí está diciendo la escritura de Cristina. O sea, la vida lo escribió Cristina en el año 2026, pero murió en el 2020. ok. ¿Cómo lo escribió Cristina? No, ¿cómo? Por eso alguien lo escribió, pero no puso su nombre, lo puso a nombre tuyo. ¿Y en dónde está el nombre de quien lo hizo? Pues no lo puso. ¿O por qué no dice alguien lo escribió en el nombre de Cristina? Así es, no lo pusieron. ¿Y por qué no lo pusieron? Pues supongo porque querían poner el nombre de alguien que estuviera bien, buena reputación o teniendo una buena vida. Pero pues entonces no fue Cristina. ¿Por qué le ponen el Evangelio de Lucas que no fue escrito por Lucas? Así es, ese es el otro detalle, porque lo Ahora, pusieron. si lo escribió Lucas, ¿qué seguridad tenemos que eso que está en Lucas sí lo dijo Lucas? ¿O dónde hay registros de lo que dice ahí que dijo Lucas, lo escribió Lucas? No hay papiros, no se ha encontrado papiros de Lucas, más que este que está aquí que lo pusieron en el Nuevo Testamento. Pero no lo escribió Lucas. No, Ok. es que Lucas voy a quedar yo. ¿Y cuál es el más antiguo que se ha encontrado? De Lucas, por ejemplo. No, esos son de los más antiguos. El Ok. más nuevecito, se puede decir, es el de Juan, Ok. que fue en el año 100 después de Cristo. Pero también esa es otra historia. Ok, perfecto. Entonces, Entonces, ¿quién los escribió, no? exactamente. Entonces, aquí en esta sesión 6, yo invito a toda la gente que nos está viendo que me diga cómo alguien que murió en el 2026 hizo una carta en el 2030. Que alguien me explique. Si Lucas murió en el 84, pero sus escritos están registrados en el 90, no lo escribió Lucas, es obvio. ¿Y por qué entonces ninguna parte de la Biblia, ni de la Reina Valera, ni de ninguna traducción, ni nada, ni de todas las traducciones, y de todos los concilios, y de todo, no hay una parte donde diga escrito por, interpretado por? Tampoco hay registros científicos. Por ejemplo, sí se han encontrado científicamente papiros de la Septuaginta. En el año 1945, si mal no tengo registros, en los de Nag Hammadi. Nag Hammadi. Ajá. Sí, de esos hay registros. Hay registros científicos de papiros de Isaías, hay registros científicos de otros papiros. Pero los papiros de Lucas son del año 90, señoras y señores. Y Lucas murió en el 84.
Bueno, concluyo la sesión 6, dejándola a ustedes la libre interpretación. Y también les pido cariñosamente, con mucha fuerza, que me dejes en los comentarios lo que piensas de esto. O sea, es que nadie nos dijo que resucitaron y luego se fueron, escribieron y luego se fueron. No hay registro de esto. Tú tienes hoy... Ay, ahora no tengo mi Biblia aquí. Cosa muy rara, caballeros, porque yo siempre tengo mi Biblia cerca de mí. Pero bueno, si tú abres tu Biblia, vete al Nuevo Testamento y busca una parte donde nos diga que Lucas fue escrito por otro, que no es Lucas. No lo hay. Pero si tú ves mis videos pasados, yo ya te hablé del Concilio de Nicea. Y en el Concilio de Nicea, Constantino, hay registros científicos que Constantino, te voy a decir, Constantino tenía 50 millones de habitantes. Su imperio. Su imperio. Y tenía 15 millones de cristianos. Más el 30% de la población de Constantino era cristiano. Entonces, Constantino les dijo esto: a ver, ustedes me apoyan en mi imperio y yo les dejo que profesen su religión. Qué bonito acuerdo, porque yo también seamos honestos, si alguien viene y me toca a mi puerta y me dice, si tú me apoyas, yo te voy a apoyar a ti también, negocio es negocio, te ayudas, me ayudo. Y por medio de este acuerdo que Constantino hizo con la iglesia cristiana, es el Concilio de Nicea, y es donde nace el Nuevo Testamento. Y ellos determinaron todo lo del Cristo. Pero también ellos ayudaron a todos los emperadores a controlar al pueblo. Sí, ahí nació eso. Pero el canon ya se venía formando antes de Constantino, ya con Constantino como que ya estaba más establecido, ¿no? Ya nada más lo canonizaron. Sí, pero hoy tú tienes un Nuevo Testamento en donde hay más registros de escrituras, como la de María Magdalena, como la de Tomás. Sí, que no están canonizados, no están en el canon. Bueno, cuando hablamos de evangelios del canon, son los evangelios que tienes en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Los apócrifos son los que no están, pero sí hay registros de ellos, como de María Magdalena, el de Tomás, el de... Claro, todos existieron, pero no pasaron el filtro por alguna razón, ¿no? ¿Quieres saber por qué? Ajá, ¿por qué? Porque eran gnósticos. Ok. Eran gnósticos. Sí. Y vamos a ver en otra clase lo que era el gnosticismo. Y el gnosticismo prácticamente es el conocimiento de la divinidad, o sea, la plenitud. Lo que realmente el gnosticismo lo que nos dice es que si tú estás pleno de tu alma, tú ya tienes como un encuentro con Dios y la divinidad. Entre más pleno estés, más divino. Ya habíamos hablado del gnosticismo en las herejías, ¿no? Exacto. Y habíamos dicho, y es la diferencia entre el bien y el mal, que era lo que decía mi esposo. Cuando hablamos del gnosticismo, era lo que decía mi esposo. O sea, hay un bien y un mal en nosotros, y es que tú tienes siempre como que tú vas a tener una lucha contra el mal en ti mismo. Y es como, en pocas palabras, es el angelito y es el diablito que lo traes y te hablan. Tú decides a quién le escuchar. Ese es como prácticamente a grandes rasgos el gnosticismo. Entonces, todos esos evangelios apócrifos que no pusieron en el Nuevo Testamento, es eso prácticamente. O sea, los encontraron muy gnósticos. Fueron escritos por gnósticos. Exacto. No por María Magdalena o Tomás. No, sí fueron escritos por ellos. Bueno, ya ni sé. Ya ni sé. Pero que no fueron metidos porque no fue Tomás el que lo escribió, ni María Magdalena. Pero estaba muy lleno de gnosticismo. Obviamente un judío no iba a pensar así, y ellos eran judíos. Sí. Bueno, con esto nos despedimos. Espero les haya gustado la sesión 6. Espero me puedas escribir en los comentarios cómo ves este milagro. ¿O es milagro? O investigar Investigar este milagro. O
es o nos están engañando. Lo dejo a tu criterio. Dios te bendiga. Chau, bye.